Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Aprendiendo Electrónica. Lo que vamos a ver hoy es la unidad 1 de resolución de circuitos o de resolución de circuitos resistivos, en este caso resistencias mixtas, ¿sí? Entonces el primer ejercicio que vamos a tener es resuelve el siguiente circuito electrónico, ¿sí? Por lo que ven, tenemos una batería de 15 voltios, R1 vale 330, R2 1K, R3 470 ohmios, R4 560, R6 220, R5 10K, R7 4K7. Bueno, cuando tienen un circuito mixto de resistencia, lo que se tiene que hacer es sacar la resistencia total. ¿Cómo se hace? Cuando tenemos un circuito mixto, lo que vamos a hacer es vamos a sacar la resistencia total, ¿sí? Primero se lo hace de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a hacer de derecha a izquierda. Vamos a centrar en el circuito y vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver estas dos resistencias, estas dos últimas resistencias, R5 y R7, ¿sí? Si vemos, ¿sí? Están en paralelo, por lo tanto lo vamos a llamar resistencia equivalente 1, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual la resistencia equivalente 1? La resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 dividido R5 más 1 dividido R7. O también podemos utilizar el famoso producto sobre suma, ¿sí? El producto sobre suma solamente se puede utilizar cuando solamente tengamos dos resistencias. Mientras que la primera ecuación de arriba, lo podemos utilizar si tenemos 2, 3, 4, hasta 5 resistencias, no importa cuántas, pero la ecuación de abajo solamente lo podemos utilizar cuando tengamos dos resistencias en paralelo. Entonces voy a reemplazar los valores, ¿sí? R5 vale 10K, R7 vale 4K7. 1 dividido 10K, si colocamos una calculadora nos va a salir 0,001 y 1 dividido 4K7 nos va a salir 0,0002127. Lo último que nos quedaría es sumarlo y nos queda 1 dividido 0,003127. Lo dividimos y al final que la resistencia equivalente 1 es de 3197. Ahora si utilizamos producto sobre suma sería R5 por R7 y R5 más R7. Por eso se llama producto sobre suma. R5 y R7 eran 10K y 4700. No se olviden que cada vez que vamos a calcular hay que colocar en su escala origen. En este caso sería, si es 10 kiloohmios, en ohmios cuánto vale 10.000. Y si fuera 4K7 es 4700 ohmios, ¿sí? Y abajo también 10.000 ohmios más 4700. Lo multiplicamos, sumamos y por último dividimos. Y nos da el mismo valor. Por lo tanto, si utilizan cualquiera de las dos ecuaciones, está bien. Pero siempre y cuando recuerden que el producto sobre suma solamente cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Una vez que ya encontramos la resistencia equivalente 1, lo que vamos a hacer es reescribir el circuito y reemplazar la resistencia equivalente 1, reemplazar R5 y R7 por la resistencia equivalente 1. Entonces el circuito al final nos quedaría así. Resistencia equivalente 1 es igual a 3197 ohmios. Ahora, ¿qué más tenemos? Si vemos tanto R4 como R6 y la resistencia equivalente 1, tenemos un circuito en serie. Entonces lo vamos a agrupar y lo vamos a llamar resistencia equivalente 2. ¿Qué va a ser la resistencia equivalente 2? Lo vamos a sumar porque es un circuito en serie. Entonces resistencia equivalente 2 va a ser igual a R4 más resistencia equivalente 1 más R6. Reemplazamos los valores, ¿sí? R4 560 ohmios, resistencia equivalente 1 3197 y la R6 220 ohmios. Lo sumamos y nos da que la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 3977 ohmios. Una vez teniendo este dato, vamos a reescribir otra vez el circuito y nos quedaría así. La resistencia R2 en paralelo a la resistencia equivalente 2, que es de 3977 ohmios. Como vemos, como había dicho, estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, lo podemos agrupar, ¿sí? Y lo vamos a llamar resistencia equivalente 3.
¿sí? Así sucesivamente, a medida que el objetivo sería que nos quede una batería con una sola resistencia, ¿sí? Sigamos. Entonces la resistencia equivalente 3 va a ser igual a, voy a utilizar producto sobre suma porque es más rápido y más sencillo, ¿sí? Nos quedaría R2 por la resistencia equivalente 2 y dividido R2 más resistencia equivalente 2. Lo primero, como dije antes, reemplazamos los valores, ¿sí? Multiplicamos y sumamos y por último dividimos, ¿sí? En total nos sale que la resistencia equivalente 3 es de 799 ohmios. ¿Cómo se sabe si he calculado bien cuando tengo dos resistencias en paralelo? ¿Cómo sé si el valor que calculo me salió bien? ¿Sí? Recuerden que al tener dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente final entre esas dos resistencias va a ser igual a la menor de la resistencia que van a tener. Acá yo tengo la resistencia R2 de 1 kiloohmio, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? El cálculo al final me tiene que salir menor a la menor de la resistencia. Por lo tanto, entre R2 y la resistencia equivalente 2, la menor es la resistencia R2, que vale 1 kiloohmio. Es por eso que en nuestro cálculo nos salió 799 ohmios. Es menor a la menor de la resistencia, de 1 kiloohmio. En caso que no haya salido como nos dice que tiene que ser la menor de la resistencia, quiere decir que hemos hecho mal el cálculo, ¿sí? Una vez que ya tenemos la resistencia equivalente 3, lo que podemos hacer es reescribir el circuito y al final nos queda un circuito en serie, ¿sí? Porque están conectados uno seguido del otro. Entonces nos quedaría, lo agrupamos y lo vamos a llamar la resistencia equivalente final. ¿Por qué final? Porque ya no hay más resistencia, ¿sí? Ya no hay más resistencia a la que nosotros podemos acoplarnos para seguir simplificando. Entonces la resistencia equivalente final va a ser R1 más resistencia equivalente 3 más resistencia más la R3. Reemplazo los valores, sumamos porque están en serie y nos da que la resistencia equivalente final es de 1599 ohmios. Lo reemplazamos y justo llegamos al objetivo, que es tener una batería conectada a una sola resistencia. Ahora que tenemos la resistencia equivalente final, podemos calcular la corriente total, ¿sí? Por lo tanto tenemos I total, o sea la corriente de entrada, es igual al voltaje de la fuente dividido la resistencia equivalente final. Recuerden que la resistencia equivalente final es la última resistencia que nos queda, o sea, ya no hay más resistencia, no hay más para simplificar. La idea sería que el circuito nos quede así. Para no perder la práctica, les aconsejaría que vayan practicando, ¿sí? Vayan practicando hasta que el circuito nos quede así. Pero para que no pierdan la práctica, tienen que sí o sí reescribir el circuito para que no se pierdan. Una vez que ya se acostumbraron y ven cómo viene el procedimiento, automáticamente ya no es necesario reescribir el circuito, sino hacer los cálculos. Entonces prosigamos. Entonces la corriente total iba a ser voltaje dividido la resistencia total, porque es la resistencia equivalente final, perdón, porque es la única resistencia que tenemos. Entonces sería 15 voltios dividido 1599 ohmios. Eso sería igual a 0,00938 amperios. Como el número es muy chico, lo vamos a multiplicar por 1000. Por lo tanto, si lo multiplico por 1000, nos sale 9,38 miliamperios, ¿sí? Entonces, vamos otra vez al circuito, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Antes de examinar un circuito, ¿sí? Ya que sacamos la resistencia total, ¿sí? Y la corriente total de entrada, ahora hay que dibujar las corrientes y hallar, ¿sí? Hay que dibujar el recorrido de las corrientes y hallar las caídas de tensión en cada una de las resistencias. Y por último también vamos a calcular la potencia de cada una de las resistencias. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a reconocer que la corriente de entrada, que era de 9,38 miliamperios, va a entrar, ¿sí? Desde el lado positivo hacia la resistencia R1, ¿sí? Y ese lo vamos a llamar la corriente I1, que es la corriente de entrada, que lo habíamos calculado anteriormente.
¿sí? Si recuerdan, es la corriente de entrada total que va a ingresar al circuito. Entonces, la corriente total de entrada es de 9,38 miliamperios. Justamente llega a este punto, ¿sí? Este punto se llama nodo, ¿sí? El nodo es un punto en el cual se conectan varias vías, por así decirlo, ¿sí? Entonces, una de la ley de Kirchhoff por nodo dice que las corrientes que entran por un nodo, perdón, las corrientes que salen por un nodo es igual a las que entran. Entonces, entra por este nodo y van a salir dos corrientes. Lo vamos a llamar I2 y I3. Y justamente la I3 que pasa por la R4 va a pasar por otro nodo más, ¿sí? Y va a pasar lo mismo. Se va a dividir esa corriente, se va a repartir entre esas dos resistencias y lo vamos a llamar I4 y I5. Yo no estoy nombrando la I1, I2 y I3 por la resistencia, sino por la cantidad por la corriente que tengo, ¿sí? Entonces la entrada I1, después tenemos I2, I3, después tenemos I4, I5, ¿sí? Justamente tanto I4 y I5 se van a volver a juntar en este nodo y van a volver a pasar por la R6. Por lo tanto, la corriente que pasa por R6 es igual que la corriente que pasa por la R4. Por lo tanto, I3 a I3, ¿sí? La corriente 3 va a pasar por R4 y R6. Eso nos va a servir mucho más adelante, ya lo vamos a ver. Y si ustedes ven también aquí, la corriente I2 y la I3 justamente van a pasar por este nodo. Por lo tanto, si sumamos esas dos corrientes nos va a dar I1. Por lo tanto, ya por conclusión tenemos que la corriente I1 es igual a 9,38 miliamperios. También va a pasar por la R3. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón, ¿sí? La pregunta del millón sería: si ya tengo corriente y tengo resistencia, ¿puedo hallar el voltaje? Por ley de Ohm sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso sería la caída de tensión en la resistencia 1 va a ser igual la corriente que circule por ahí por la resistencia que, ¿sí? Por la resistencia que está circulando esa corriente. Entonces tenemos esto, ¿sí? Primero, nuestro objetivo es averiguar, ¿sí? Aplicar Kirchhoff en esta malla. Una malla sería un circuito cerrado. Por lo tanto, acá tenemos un circuito cerrado, dos circuitos cerrados y tres circuitos cerrados. Tres mallas, ¿sí? 1, 2 y 3. Por lo tanto, el voltaje de la fuente va a ser igual a VR1 más VR2 más VR3, ¿sí? ¿A qué me refiero? La caída de tensión que cae en R1, en R2 y en R3, si la sumo, me tiene que dar 15 voltios. ¿Sí? Ahora que sabemos que la caída de tensión, ¿sí? El voltaje que existe en R1 lo vamos a multiplicar por I1. ¿Por qué? Porque ahora que dibujamos el sentido de la corriente, sabemos que tanto la corriente de 9,38 miliamperios que hemos calculado anteriormente va a circular tanto por R1 por R3. Entonces tranquilamente nosotros podemos utilizar voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Y también sabemos que esa misma corriente pasa por las dos resistencias, por lo tanto podemos reemplazar los valores, serían 0,00938 amperios. Recuerden que si van a calcular o van a utilizar algún valor de corriente, tiene que estar en amperios. Si van a calcular con resistencia, tiene que estar en ohmios. Si van a calcular en voltaje, tiene que estar en voltios. Recuerden que anteriormente ya había calculado que 0,00938 amperios a miliamperios vale 9,38, ¿sí? Por lo tanto, tienen que colocar todos los ceros, ¿sí? Y por lo mínimo 3 o 4 números después de esta cantidad de ceros, en caso que la corriente sea muy chica, ¿sí? Por lo tanto, si multiplico 0,0938 amperios por 330 ohmios, nos va a dar 3,09, ¿sí? Y vamos a multiplicar la misma corriente por la R3, ya que anteriormente ya vimos que la misma corriente va a pasar por las dos resistencias. Por lo tanto, en R1
como en R3, en R1 va a caer 3,09 voltios y en R3 va a caer 4,4 voltios. Volvemos al circuito y vamos a reemplazar. Entonces en R1 va a caer 3,09 y en R3 va a pasar va a caer una tensión de 4,4 voltios. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué tensión tiene que caer acá? La pregunta sería, ¿qué numerito, ¿sí? cuánto tendría que ser el voltaje que caiga en R2 para que nos llegue 15 voltios? Por ejemplo, si sumo 3,09 más 4,4 nos va a dar 7,49. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a los 15 voltios? Entonces lo que vamos a hacer es restar BR1 a 15 voltios y BR3 también a 15 voltios. ¿Sí? Por lo tanto nos quedaría así. BCC es igual a BR1 más BR2 más BR3. ¿Sé cuánto vale BCC? Sí. La fuente vale 15 voltios. BR1 ¿cuánto vale? 3,09. BR2 no sé cuánto vale. Y BR3 4,4. Como había dicho, entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar para hallar BR2. Como esto está sumando, pasa restando. Y también como este está sumando el 4,4 voltios, pasa restando. Por lo tanto nos quedaría 15 voltios menos 3,09 menos 4,4. Lo resolvemos con la calculadora y nos da que en la BR2 va a caer una tensión de 7,51 voltios. ¿Sí? Vamos otra vez al circuito y vamos a reemplazar eso. ¿Sí? Por lo tanto, si sumo BR1 más BR2 más BR3, me tiene que dar los 15 voltios. En caso que no me lo dé, quiere decir que algún cálculo hice mal, o me olvidé colocar algún cero, me olvidé colocar la coma, o me olvidé pasar. Por ejemplo, si esto hubiera valido 4K7, tendría que haber puesto 4700 ohmios y no 4,7. ¿Sí? Son cosas pequeñitas que uno puede equivocarse y el resultado nos puede salir otro. Ahora, por ley de Ohm, ¿qué podemos aplicar acá? Tengo voltaje y tengo resistencia. Podemos hallar la corriente. ¿Y corriente aquí era igual? La corriente es igual a voltaje dividido la resistencia. Entonces, si quiero averiguar la corriente que pasa por R2, tengo que saber qué voltaje cae por la R2. ¿Sabemos? Sí, cae 7,51. ¿Sé cuánto vale la R2? Sí, 1K. Entonces vamos otra vez. ¿Sí? Lo que vamos a aplicar ahora es la ley de nodos. La corriente de entrada. ¿Sí? Si nosotros vamos otra vez al circuito, vamos a recordar que las corrientes que salen por un nodo, si las sumamos, es igual a que entra. Por lo tanto, I2 más I3 nos va a dar I1. ¿Sí? Entonces vamos a tener la ecuación aquí arriba para recordarlo. Y como había dicho, I2 va a ser igual a BR2 dividido R2. ¿Cuánto valía BR2? 7,51. ¿Y cuánto valía R2? 1K. Pasado a ohmio, 1000 ohmios. Lo dividimos y nos va a dar 7,51 miliamperios. En realidad usted en la calculadora le va a dar 0,00751 amperios. Pero como al ser un número muy grande, lo vamos a multiplicar por 1000 y vamos a pasarlo a miliamperios. Volvemos al circuito. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a colocar el valor de 7,51 miliamperios. Ahora, sé cuánto vale I1, sé cuánto vale I2, falta saber cuánto vale I3. Ahora sí podemos utilizar la ecuación que había colocado aquí al principio. Entonces, I1 es igual a I2 más I3. ¿Sé cuánto vale I1? Sí, 9,38. ¿Sé cuánto vale I2? Ya lo calculé, 7,51. Ahora me falta calcular I3. Como el 7,51 miliamperios está sumando, vamos a pasarlo restando. ¿Sí? Resolvemos con la calculadora y nos va a dar que la corriente I3 es de 1,87 miliamperios. Volvemos al circuito y vemos que I3 vale 1,87 miliamperios, ya pasa por R4 y hace un momento también al principio cuando vimos este circuito había dicho que
la I3, la corriente que pase por R4, también va a pasar por la R6. ¿Sí? Si ven, esta situación es parecida a esta situación de la entrada, que la corriente que pasaba por R1 era igual que la corriente que pasaba por R3. Ahora también, la corriente que pasa por R4 va a ser la misma que va a pasar por R6. ¿Por qué? Por este nodo, las corrientes aquí se dividen y se vuelven a juntar por otro nodo, y sabemos que si sumo I4 más I5 me va a dar I3. ¿Por qué? Por la ley de nodos. Las corrientes que salen por el nodo, si se fijan, en este nodo van a salir la corriente I4 y I5. Si la sumo me va a dar la corriente de entrada. ¿Cuál era la corriente de entrada? I3. ¿Sí? Entonces tranquilamente nosotros ya podemos calcular que la caída de tensión que va a caer en R4 y en R6. Antes de continuar, recuerden que la caída de tensión a lo largo de una malla, esto sería una malla, ¿sí? Este cuadradito de acá, estoy resaltando con el puntero láser, sería otra malla. Bueno, en esta malla, la caída de tensión que caiga en R2, que es de 7,51 voltios, se va a repartir, ¿sí?, entre el R4, R5 y R6. Eso quiere decir que el voltaje que yo mida o calcule en R4, R5, R6 no tiene que dar 7,51, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, si ya tengo corriente y tengo resistencia, puedo calcular el voltaje. ¿Por qué? Voltaje es igual a ¿qué? Corriente por resistencia. Y aquí también tengo resistencia, tengo corriente, ¿puedo calcular el voltaje? Sí, porque voltaje es igual a corriente por resistencia. A no olvidarse la ley de Ohm. Entonces volvemos. Como había dicho, la caída de tensión en R2 va a ser, ¿sí?, la caída de tensión a lo largo de una malla es igual al de la fuente. En nuestro caso, el voltaje del R2 se va a repartir en BR4, BR5 y BR6. Por el momento nosotros podemos averiguar BR4 y BR6. ¿Por qué? Porque la misma corriente de I3 va a pasar por estas dos resistencias, R4 y R6. Por lo tanto, sería BR4 va a ser igual a I3 por R4 y BR6 va a ser igual a I3 por R6. I3 vale 0,00187 amperios. Si ven, yo coloqué todos los ceros, ¿sí? Como les dije antes, si van a calcular, si van a utilizar un valor de corriente o de voltaje o de resistencia, tiene que estar, si es de resistencia tiene que estar en ohmios, si es de corriente no puse 1,87 miliamperios, sino directamente lo pasé a amperios, ¿sí? Entonces, si van a utilizar corriente, tiene que estar en amperios. Si van a utilizar voltaje, en voltios. Si van a calcular voltaje en voltios, ¿sí? Entonces, por lo tanto, coloqué todos los ceros. Si voy a utilizarlo como estaba 1,87 miliamperios, lo pasé a amperios, ¿sí? Siempre tiene que estar en amperios, en corriente y en voltaje. Lo multiplico por los 560 ohmios de R4 y nos da que en BR4 va a caer 1,04 voltios. Y BR6, ¿sí?, la corriente que pasa por la resistencia R6, que es de 220 ohmios, la caída de tensión que va a caer por esa resistencia es de 0,41 voltios. Vamos al circuito otra vez y vamos a reemplazar los valores. Entonces BR4 va a valer 1,04 voltios y BR6 va a valer 0,41 voltios. Hasta ahora vamos todo bien, ¿sí? Como había dicho en un principio, la caída de tensión a lo largo de una malla es igual de la fuente. En nuestro caso, no es una fuente, sino la resistencia. La caída de tensión que caiga en esta resistencia se va a repartir entre las resistencias R4, R5 y R6. Ahora la pregunta es cuánto tiene que valer, qué caída de tensión tiene que caer en R5 para que al sumar con las demás, con R6, BR4 y BR6, no tiene que dar 7,51. Si sumamos 1,04, no, 0,41 nos va a dar 1,45 y nos faltaría casi 6 voltios. Y para ser más exactos, lo que vamos a hacer es utilizar esto, ¿sí?, esta ecuación que puse al principio, ¿sí?
BR2, ¿cuánto vale? 7,51. ¿Ya no? Entonces colocamos 7,51. BR4 vale 1,04. Ya lo hemos calculado hace un momento. BR5 es lo que yo quiero averiguar. Y BR6, 0,41. Si ustedes ven, este mismo procedimiento casi es lo mismo que hicimos hace un momento, ¿sí? Solamente que en otra parte de la malla, en la segunda malla, ¿sí? Como esto está sumando, pasa restando. Y como esto también los 0,41 voltios está sumando, pasa restando. Entonces nos quedaría 7,51 menos 1,04 menos 0,41 va a ser igual a la BR5, o sea, la caída de tensión que cae en la resistencia 5. Y nos va a dar 0,06. Volvemos al circuito, ¿sí? Y reemplazamos el valor, ¿sí? Entonces BR5 va a valer la caída, el voltaje que caiga en la resistencia 5 va a ser de 0,06 voltios. Pero acá hay algo interesante. Si recuerdan, ¿sí? Cuando dos resistencias están en paralelo, ¿qué es lo que pasa? Las corrientes son distintas y los voltajes son iguales. Por lo tanto, si ya calculé cuánto va a caer la caída de tensión en R5, va a caer lo mismo en R7, perdón. ¿Por qué? Porque los dos están en paralelo, no existe ninguna resistencia que lo impida, tanto arriba como abajo, no hay ninguna, solamente el R5 y el R7 están en paralelo. Por lo tanto, la caída de tensión en R7 también será de 0,06 voltios. Ahora, como hicimos en un principio, necesito hallar la corriente I4. ¿Cómo lo vamos a hallar? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sé cuánto voltaje cae en R5, sí, 0,06. Sé cuánto vale el R5, sí, 10K. Entonces vamos, ¿sí? Y esta vez tenemos con I3 es igual a I4 más I5, ¿sí? Esta ecuación lo vamos a sacar, se lo saca, ¿sí? A partir de esto, ¿sí? Recuerden que las corrientes que salen de un nodo es igual, ¿sí? La suma de las corrientes que salen por un nodo va a ser igual a la corriente de entrada, ¿sí? ¿Qué corrientes salen por el nodo? Este nodo de acá, ¿no? Donde está el puntero láser. Sale la I4 y también sale la I5. Si sumo esas dos me tiene que dar la I3. Es por eso que coloco la ecuación. I3 va a ser igual a I4 más I5. I4 va a ser igual a BR5 dividido R5. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto cae la caída de tensión en esta resistencia. Si sé la caída de tensión en esta resistencia y sé qué resistencia es, puedo hallar la corriente. Porque corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos los valores. En la R5 caía una tensión de 0,06 voltios, perdón, 6,06 voltios a una, y la resistencia R5 valía 10.000 ohmios, o sea 10K. Si ustedes ven directamente, yo lo simplifiqué, en realidad le tiene que salir 0,000606 amperios, pero como dije antes, al ser un número muy chico, lo multiplicamos por 1000 y pasamos a miliamperios. Y como el número todavía seguía siendo muy chico, lo multiplicamos otra vez y lo pasamos a microamperios. Y ahora directamente podemos utilizar la ecuación. ¿Cuánto valía I3? Era 1,87 miliamperios y la I4 0,606 miliamperios. ¿Sí? Me refiero a esto. Esto que está en microamperios lo voy a pasar a miliamperios, ya que este valor también está en miliamperios. Como este está sumando, pasa restando, y por lo tanto la I5 vale 1,26 miliamperios. Volvamos al circuito y reemplacemos. Entonces, por lo tanto, la I4 que circula por la R5 nos va a dar 6,606 microamperios y la I5 vale 1,26. Bueno, con eso ya llegamos al objetivo, que era calcular las corrientes que pasan por cada una de las resistencias, la caída de tensión que cae en cada una de las resistencias. Ahora el último cálculo que nos falta hacer es el cálculo de la potencia, ¿sí? Pero antes de hacer el cálculo de la potencia y saber que calculamos todo bien, tenemos que saber que la potencia entregada es aproximadamente igual a la potencia consumida. La potencia entregada, ¿sí?, es igual a voltaje, el voltaje de la fuente, por la corriente total.
Y la potencia consumida es igual a la potencia de cada una de las resistencias del circuito. Por lo tanto, el voltaje de la fuente es de potencia entregada es igual a voltaje de la fuente por la corriente total. El voltaje de la fuente era 15 voltios y la corriente total era de 9,38 miliamperios. Pero como dije antes, se van a calcular con valores de corriente. Si está en miliamperios lo vamos a pasar a amperios, y si está en micro lo vamos a pasar en amperios. Todo en amperios, todo en voltaje o todo en resistencia. ¿Sí? Si lo multiplicamos nos va a dar que la potencia entregada que nos está entregando la fuente es de 0,14 vatios. ¿Sí? Como dije en principio, la potencia entregada tiene que ser igual a la potencia consumida. La potencia consumida es lo que consume cada una de las resistencias. Todo el circuito lo que ha consumido es lo que entregó la fuente de alimentación. ¿Sí? En nuestro caso entregó 0,14 vatios. Entonces, cuando yo calcule las potencias cada una de las resistencias y sume todas esas potencias, me tiene que dar aproximadamente 0,14. Si me da más que eso es porque hice algún cálculo mal, y se me da mucho menor que eso, me puede dar 0,13, es pasable, pero ya 12, 11, 10 o 0,1 como que hay pérdida en algún lado o calcularon todo mal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo se calcula la potencia en una resistencia? Primero vamos a calcular la potencia en la resistencia 1. La P de potencia, R1, hace referencia a la resistencia R1. La potencia en la resistencia es igual a la corriente que circula por esa resistencia al cuadrado por la resistencia. En este caso, R1 va a estar pasando la corriente I1. Esa corriente lo tenemos que elevar al cuadrado y por último lo vamos a multiplicar por la R1. Entonces, ¿cuánto era la R1? Era de 0,0938 amperios elevado al cuadrado por 330 ohmios. Al final, tenemos que la potencia en la resistencia 1 es de 0,029 vatios. La PR2, ¿sí? La potencia en la resistencia R2 es igual a la corriente I2. ¿Sí? Recuerden que todo esto, lo que yo estoy sacando, toda esta corriente es a partir de esto. ¿Sí? La potencia en la resistencia 1 es igual a la corriente que circula por esa resistencia por el valor de esa resistencia. Entonces la potencia de una resistencia va a ser la corriente al cuadrado, en este caso 9,38 miliamperios al cuadrado por 330 ohmios. Y aquí también la R3, ¿qué corriente está pasando? I1. La R2 está pasando en la corriente I2. La R4 y la R6 está pasando en la corriente I3. Y la R5 está pasando en la corriente 4 y 4. Y la R7 está pasando en la corriente I5. Es por eso que directamente estoy reemplazando los valores, ¿sí? Pero la ecuación origen siempre va a ser la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Entonces la I2 vale 0,0751 amperios, lo elevamos al cuadrado y por último lo vamos a multiplicar por 1000 porque la resistencia de R2 era de 1K. Por lo tanto, la potencia en la resistencia R2 va a ser de 0,0564 vatios. Ahora vamos por la potencia en la resistencia R3, ¿sí? Que tanto en ambas resistencias circula la misma corriente, por lo tanto sería 0,0938 amperios elevado al cuadrado por 330 ohmios. Va a ser igual a 0,0413 vatios. Perdón, acá yo me equivoqué, es de 470 ohmios, no de 330, ¿sí? ¿Sí? Aquí me equivoqué, tuve que cambiar el valor, era 470 ohmios, pero el resultado está bien, este sí está bien, ¿sí? Entonces vamos por la potencia en la resistencia R4, está circunvalando la corriente I3, lo vamos a elevar al cuadrado y por último lo vamos a multiplicar por la R4. La corriente que circula por la R4 es de 0,0187 amperios, lo elevamos al cuadrado y por último lo multiplicamos por 560 ohmios. Y nos da que la potencia en la resistencia R4 está consumiendo 0,00195 vatios.
Ahora la potencia en la resistencia 5 va a ser igual a I4 por la R5. La corriente I4 vale 0,000606 amperios, lo elevamos al cuadrado y por último lo vamos a multiplicar por 10.000, que es la resistencia R5. Y nos da que la resistencia R5 está consumiendo una potencia de 0,00367 vatios. Vamos por la resistencia R6, que va a circular también la misma corriente que la resistencia R4. La única diferencia es que la resistencia R4 es de 560 ohmios y la resistencia R6 es de 220 ohmios. Por lo tanto, la potencia que consume esa resistencia, la R6, es de 0,000769 vatios. Por último, la última resistencia, circula la corriente I5, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la resistencia de R7, que era de 4700 ohmios, o sea 4K7. Por lo tanto, nos da que la potencia en la resistencia R7 es de 0,00746 vatios. Bueno, una vez que hecho eso, lo que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí? Y vamos a sumar todas las potencias. Esta potencia, la potencia entregada, que eran los 0,14 vatios que nos entrega la fuente, tiene que ser igual a la potencia consumida. La potencia consumida es todas las potencias que hemos calculado ahora recientemente. Si lo sumamos, ¿sí?, nos da 0,14. Por lo tanto, todos los cálculos han sido realizados correctamente. Si tienen alguna duda, pueden comentar en los comentarios, ¿sí?, en la sección de comentarios. Recuerden que siempre que vamos a ver un circuito mixto de resistencia, lo primero que tenemos que hacer es sacar la corriente total, ¿sí?, sacar la corriente total, pero antes de la corriente total tenemos que sacar la resistencia total. Y para eso lo que tenemos que hacer es examinar el circuito de la resistencia, ¿sí?, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces hagamos un pequeño resumen antes de terminar este video, ¿sí?, que es resolver siempre el circuito de derecha a izquierda, ¿sí?, y viendo qué agrupaciones podemos encontrar. Por ejemplo, yo encontré esta agrupación, ¿sí?, que están en paralelo, ¿sí?, y siempre lo voy a llamar resistencia equivalente 1. Y como no están en paralelo, puedo utilizar esta ecuación o producto sobre suma. Recuerden que el producto sobre suma solamente se puede utilizar cuando tenemos dos resistencias en paralelo, nada más. Si tengo tres, no puedo utilizar esta ecuación, sino la de arriba. Una vez que resolvemos, a medida que vamos resolviendo, ¿sí?, podemos ir reescribiendo el circuito, ¿sí?, reescribiendo, acá lo volví a reescribir, reorganizar el circuito, pero con la resistencia equivalente 1. Si vemos acá también hay otro conjunto, puedo agrupar y vemos que están en serie, entonces lo puedo sumar, ¿sí?, y una vez que haya esa resistencia, podemos volver a reescribir el circuito y ver qué otra agrupación puedo hallar. Acá puedo agrupar estas dos y están en paralelo, entonces yo puedo utilizar productos sobre suma porque solamente son dos y le asigno el nombre de resistencia equivalente 3. Una vez que ya calcule, directamente me va a quedar una última agrupación, ¿sí?, porque después ya no hay más resistencias para este lado. Por lo tanto, cuando ya nos quede una última agrupación, cuando vemos que ya no puedo seguir agrupando después de esto, lo vamos a llamar resistencia equivalente final, porque hasta ahí no me queda. Como están en serie, lo voy a sumar. En el caso de ustedes, podría tocarle cualquier circuito. No quiere decir que va a venir primero un paralelo, después un serie, después un paralelo, dependiendo todo del circuito que les toque, ¿sí? Una vez que haya eso, reinscribo el circuito y el objetivo de hacer esto es que nos quede una batería y una sola resistencia. ¿Para qué? Si tengo una sola resistencia, puedo saber que va a pasar una sola corriente. Y si quiero saber corriente va a ser igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia, ¿sí? Una vez que ya saque cuál es la corriente de entrada, la que va a ingresar por el circuito, si quieren, reescriben otra vez el circuito y van marcando el sentido de la corriente, ¿sí? Entonces la corriente va a pasar el positivo, va a pasar por R1, va a llegar a este nodo y sabemos que esa corriente de entrada, porque es lo que hemos calculado
recientemente, que han visto, va a ser de 9,38 miliamperios. Me refiero a esta corriente, ¿sí? Por eso queríamos nosotros que el circuito nos quede una sola resistencia, para que nos diga qué corriente total es la que está ingresando. Una vez que sepamos eso, ya nosotros nos toca dibujar el sentido de la corriente. Entonces tenemos que esa 9,38 que hemos calculado, hemos obtenido, va a ingresar por R1, se va a cruzar con el primer nodo y la corriente se va a dividir en dos. ¿Sí? Como este es I1, lo vamos a llamar I2 y vamos a tener ahí I3. Y justamente la I3, ¿qué le pasa? Va a pasar por otro nodo. Y ahí la I3 se va a dividir en I4 y I5. Tanto la I4 y la I5 se van a volver a agrupar en este nodo. Y sabemos que las corrientes que salen por un nodo, la suma de las corrientes que salen por un nodo es igual a las que entran. Entonces, ¿quién había entrado al principio de este nodo? I3. Y bueno, si la sumo, me va a dar I3. Ahora justamente, tanto I2 como I3 se van a volver a reunir en este nodo. Y como pasó anteriormente, se van a volver a sumar. Si sumo I2 más I3 nos va a dar la corriente de entrada. ¿Cuál era la corriente de entrada de este nodo? El I1. Entonces ya por conclusión sabemos que la corriente de 9,38 miliamperios va a pasar tanto por la R1 como por la R3. Y la corriente I3 va a pasar tanto por la R4 y la R6. Y eso ya nosotros ya tenemos una ventaja mayor para hallar las caídas de tensión, las demás corrientes y las potencias. ¿Sí? Ahora lo que hice después es lógica. ¿Sí? Aplicar un poco de lógica, que sería, si tengo resistencia y tengo corriente, puedo hallar voltaje. Si tengo resistencia y tengo corriente, puedo hallar voltaje. ¿Y cómo sé que puedo hallar eso? Porque sé la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. ¿Yo tengo esos dos valores acá juntos? Sí. ¿Y aquí arriba? También. ¿Y aquí? No, acá no tengo nada. Ni siquiera sé el voltaje que cae acá. Tampoco sé el valor de corriente. Lo único que sé es la resistencia. Por lo tanto, acá la ecuación me queda incompleta, igual que las demás. Acá tengo la I5, pero no sé cuánto vale. Tampoco sé cuánto. Lo único que sé es que por esta parte tengo los valores de resistencia, pero no de corriente. Por lo tanto, tengo que iniciar desde el principio. ¿Sí? Y como había dicho, corriente por resistencia. Una vez que calculemos eso, directamente, si quieren, lo pueden reemplazar en su misma hoja de trabajo para que se vayan guiando y vean. ¿Sí? Entonces, nos falta definir qué es una malla. Una malla sería un circuito cerrado. ¿Sí? Esto es un circuito cerrado. Entra por el positivo, pasa por esta malla, pasa por este nodo, va a pasar por R2, por este otro nodo y vuelve a negativo. Eso es una malla. Igual que esto también es una malla. ¿Sí? Todo esto de acá es una malla. ¿Sí? Y estos dos, esto también es otra malla. Son tres mallas. Este cuadrado y este cuadrado. ¿Sí? Entonces, la caída de tensión a lo largo de una malla es igual a la de la fuente. ¿Sí? En este caso de 15 voltios. Si sumo lo que acabo de calcular, que era BR1 más BR3, todavía nos falta. ¿Sí? Si sumo 3 más 4 son 7. 7,49. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a los 15 voltios? Entonces ahí viene la pregunta del millón. Y utilizamos la ecuación que había puesto al principio del video, que era la caída de tensión a la fuente es igual a BR1 más BR2 más BR3. Como ya lo había calculado, sería 15 voltios, 3,09. BR2 no sé cuánto vale y BR3 vale 4,4. Al no saber cuánto vale, lo único que hago es colocar el mismo nombre. Entonces lo que yo hago aquí directamente es despejar, ¿sí? Como todas ecuaciones que habrán visto en secundaria, ¿sí? Sería, como esto está sumando, pasa restando, esto también está sumando, pasa restando. El objetivo de despejar una ecuación es que la incógnita, esta es la incógnita, yo quiero saber cuánto vale BR2, quede solo en un solo costado. Entonces si resto todo esto, nos va a dar cuánto tiene que valer BR2. Entonces BR2 tiene que valer 7,51. Vamos otra vez al circuito, lo reemplazamos y ahora por lógica también puedo aplicar ley de Ohm. ¿Qué es lo que nos falta buscar? I2. ¿Y cómo se
¿cómo se calcula la corriente? La corriente se calcula por voltaje dividido resistencia. ¿Tengo voltaje? Sí, R2 vale 7,51. Y la resistencia también, un K. Vamos otra vez a la hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces, VR2 voltaje dividido resistencia. Si ustedes ven, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos B sobre R. Y es igual a B sobre R. ¿Sí? Reemplazamos los valores y calculamos. Por lo tanto, la corriente que pasa es de 7,51 miliamperios. Y como habíamos dicho al principio, la suma de las corrientes que salen por un nodo es igual al entrante. ¿Sí? Por lo tanto, de ahí viene el origen de esta ecuación. I1 es igual a I2 más I3. Reemplazo los valores y como esto está sumando, va a pasar restando. ¿Sí? Y como había dicho en un principio, el objetivo de despejar es que nuestra incógnita quede solo en un solo costado. Es por eso que acá, como estaba sumando, va a pasar restando. Y en un solo costado, en un solo extremo, nos va a quedar la I3 solo. Realizamos con la calculadora, resolvemos con la calculadora y nos va a dar que la corriente I3 es de 1,87 miliamperios. Y gracias a que al principio ya vi cuál es el sentido de la corriente y qué corrientes van a pasar por distintas resistencias, pero van a tener el mismo valor, entonces directamente yo, por intuición, ya puedo saber que la I3 va a pasar por R4 y también por la R6. ¿Por qué? Porque recuerden, por este nodo se separan. ¿Sí? Por este nodo la corriente se separa en I4 y I5. Y por este nodo las corrientes I4 y I5 se van a volver a reunir. Por lo tanto, va a ser igual a la I3. Ahora, como habíamos hecho en un principio, ¿sí? Por lógica ya sabemos. Si quiero saber la caída de tensión, el voltaje era igual a ¿qué? Corriente por resistencia. ¿Tengo corriente? Sí. ¿Tengo resistencia? Sí. Y acá abajo, ¿tengo corriente? Sí. ¿Tengo resistencia? Sí. Entonces, directamente nosotros podemos calcular tanto las corrientes como, podemos calcular los voltajes que caen en R4 y en R6. Volvemos al circuito y lo reemplazamos. R4 va a valer 1,04, R6 va a valer 0,41 voltios. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿sí? En esta malla, como no tenemos una fuente, entonces la caída de tensión a lo largo de esta malla va a ser igual a esta resistencia. Va a ser igual al voltaje que cae en esta resistencia. En este caso era 7,51. Entonces estos 7,51 voltios se va a repartir en R4, en R5 y en R6. ¿Pero cuánto tiene que valer R5 para que nos dé 7,51? Aún sabiendo que ya sé cuánto vale R4 y R6. Y ahí viene esta ecuación más. ¿Sí? Si ven, es prácticamente casi lo mismo. Lo único que cambia es la numeración. Porque antes teníamos que BCC era igual a BR1 más BR2 más BR3. En este caso es BR2 es igual a BR4 más BR5 más BR6. BR2 vale 7,51. BR4 vale 1,04. BR5 no sé. Entonces esta es la incógnita. ¿Sí? ¿Y cómo sé cuál es la incógnita? Porque examino la malla, esta malla. ¿Sí? Esta es la segunda malla que estamos examinando ya. ¿Tengo el voltaje de R4? Sí, 1,04. ¿Tengo el voltaje de BR6? Sí, 0,41. ¿Y tengo el voltaje de R5? No. Entonces esa sería la incógnita. Entonces directamente vamos a reemplazar. ¿Sí? Como había dicho al principio, como este está sumando, pasa restando. Este también está sumando, pasa restando. No nos conviene traspasar esto porque esta es la incógnita y la incógnita tiene que estar hacia un costado. Resolvemos con la calculadora y nos va a dar que BR5 tiene que valer 0,06. ¿Sí? BR5 vale 0,06. Volvemos al circuito y lo reemplazamos. BR5 va a caer una tensión de 0,06 voltios. Y por consecuente sabemos que R5 está en paralelo a R7. Y como dije en un principio, si dos o más resistencias están en paralelo, solamente en paralelo, sin que lo interrumpa una sola resistencia, por ejemplo, R5 y R7 están en paralelo. No existe aquí, ¿sí? Donde está el punto de relación, acá no existe ninguna resistencia. Acá tampoco. Por lo tanto, sí o sí cumple la condición de que están en paralelo. Y al estar en paralelo, las corrientes son distintas y los voltajes son iguales. Entonces, si BR5 va a caer 0,06,
en BR7 también va a caer 0,06. Con esto ya nosotros ya simplificamos los cálculos, ¿sí? Solamente utilizando un poco de lógica y recordando terminología básica, ¿sí? Por ejemplo, en un circuito en serie, totalmente en serie, resistencia una a continuación de la otra, sabemos que la corriente es única y los voltajes distintos, pero en paralelo las corrientes son distintas y los voltajes son iguales. Entonces, ahora que nos falta calcular las corrientes, ¿sí? Si ustedes ven, tengo el voltaje de R5, sí, ¿vale? Voltaje de R5, sí, 0,06. Tengo la resistencia, ¿cuánto vale la resistencia de R5? Sí, 10K. Tengo voltaje, tengo resistencia, puedo hallar la corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, vamos a la hoja de trabajo y vamos a reemplazar voltaje, ¿sí? Voltaje sobre resistencia. Reemplazamos y nos da que es de 606 microamperios. Y aquí también, como sabemos que si ya vuelvo para atrás, ¿sí? Ahora que ya les mostré la hoja de trabajo que la corriente I4 vale 606 microamperios, entonces la corriente I3 se va a dividir en I4 y en I5. Si sé cuánto vale I4, ¿cuánto tiene que valer I5 para que me dé 1,87? Es por eso que lo que yo hago es despejo y restar. ¿Sí? Siempre nos vamos a restar mayormente. Por lo tanto, la corriente I5 tiene que valer 1,26 miliamperios. Lo reemplazamos. Y con eso nosotros ya el objetivo de encontrar las corrientes que pasa por cada una de las resistencias y los voltajes que caen en cada una de las resistencias ya lo hemos concluido. Ahora lo último que vamos a hacer, ¿sí? Que es de la potencia entregada y la potencia consumida. La potencia entregada es la potencia que nos entrega la fuente y la potencia consumida es lo que consumió todo el circuito. En nuestro caso es un circuito de resistencia. Por lo tanto, la potencia de entregada, ¿sí? La potencia entregada por la fuente va a ser igual el voltaje de la fuente por la corriente total, ¿sí? Que era 0,14. Y la potencia consumida es igual a la suma de potencia de todas las resistencias, ¿sí? Porque cada una de ellas va a consumir una cierta cantidad de corriente y va a quedar una cierta cantidad de voltaje. Por lo tanto, existe una potencia en esa resistencia. Entonces, para calcular la potencia en una resistencia, solamente tenemos que elevar al cuadrado la corriente y por último multiplicarla por la resistencia que está pasando esa corriente. En este caso era PR1, o sea, potencia en la resistencia R1 es igual a la I1 al cuadrado por R1. ¿Sí? Antes de hacer estas operaciones siempre tiene que estar en amperios, en ohmios y nada más. Y el resultado nos sale en vatios. Solamente W. No tienen que hacer la conversión de milivatios, solamente vatios, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que se hace es elevar al cuadrado. Una vez que lo elevemos al cuadrado, o podemos multiplicar la corriente dos veces, que es lo mismo, y lo multiplicamos por la resistencia, en este caso 330 ohmios. Y así hacemos con todos los cálculos, ya que una vez que tengamos las corrientes, ya podemos calcular las potencias, ¿sí? En cada una de las resistencias. Y por último, para saber si todo está bien hecho, lo que vamos a hacer es sumar la potencia de cada una de las resistencias, de la resistencia R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7, ¿sí? Acá tengo las 7 resistencias que están en el circuito, y sumé toda esa potencia y me dio 0,14. Y la potencia entregada, que era voltaje por corriente, ¿sí? Voltaje de la fuente por la corriente de entrada, también me da 0,14. Por lo tanto, todos estos cálculos que hemos hecho están perfectamente bien, ¿sí? Con esto ya podemos nosotros descansar y decir, hice bien todos los cálculos. Ahora, si este valor, ¿sí?, de la potencia consumida es mayor a la potencia entregada, eso quiere decir que hicimos malos cálculos. Y si es menor, también, ¿sí? Tiene que ser aproximadamente igual. Podría ser así. En vez que nos valga 0,14 justo,
podría valer 0,13 o 0,350, pero ahora que valga 0,12, 0,11, 0,10 o 0,1, quiere decir que hay algo que hicimos mal en los cálculos y tenemos que revisar. Y los cálculos mal hechos podría ser la corriente, o no olvidamos pasar de miliamperio a amperio, porque todo tiene que estar en amperio, todo tiene que estar en voltaje o todo tiene que estar en resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, esos son los únicos cálculos que se tienen que hacer, ¿sí? Para resolver un circuito, ¿sí? Para resolver un circuito mixto. Bueno, nos vemos en un próximo video de Aprendiendo Electrónica.